Al licenciado Gonzalo Vera, fundador del portal de Administración Pública desde la hermana República Mexicana. Fundador del portal Administración Pública México, experiencia en la administración pública en temas relacionados con la profesionalización y auditoría, maestrante en gestión estratégica del capital humano, licenciado en Gobierno y Administración Pública de la INAP, autor y coautor de distintos artículos de investigación científicos sobre profesionalización del sector del servicio público y la importancia del liderazgo femenino en la administración pública. Licenciado Gonzalo Vera, lo escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Pues es un gusto estar aquí en este espacio, sin importar que hoy acá en México sea un día feriado. Siempre es una buena oportunidad para hablar del servicio público, de la administración pública, sobre todo para personas que estamos interesadas en eso. Primero, pues agradecer a David la oportunidad y además celebrar la tenacidad con la que hizo este ejercicio. La verdad es que justo espacios como este se necesitan, así que agradezco mucho la oportunidad de poder estar dialogando sobre estos temas. Y bueno, antes de iniciar mi ponencia, sí quisiera señalar primero pues un abrazo solidario para todas las personas que han hecho frente en esta pandemia, que es un poco de lo que va a ir mi ponencia sobre la profesionalización del servicio público. ¿Qué tan importantes son las personas que ejercemos las tareas en la administración pública y en el gobierno? Así que un abrazo solidario, además de las personas que están o que han padecido las secuelas de esta pandemia, pues también a las personas servidoras públicas, además de todo del sector salud, del sector de educación, el sector financiero, el sector de servicios, que hacen frente a esta pandemia y que han generado que pues nuestras comunidades, nuestras poblaciones no se vengan abajo. Así que un abrazo para todos. Bueno, pues voy a empezar mi ponencia, voy a compartir mi presentación. Permítanme un momento. Listo. Pues un poco la agenda. Primero, me parece que es importante reiterar de qué va mi ponencia. Se llama la profesionalización de las personas servidoras públicas. ¿Por qué importan? Yo creo que ese es el título de mi ponencia. Primero hay que señalar cuál es la agenda. Bueno, pues haremos unas reflexiones iniciales. Después, para conocer si es importante o no es importante la profesionalización, pues primero tendríamos que definir qué es. Luego, un tercer tema sobre el servicio público digno. 4, jóvenes en el servicio público. 5, cómo está la profesionalización en América Latina, cómo vamos en este tema. Y al final, y cerrar con una reflexión sobre responder a la pregunta, ¿por qué importa la profesionalización del servicio público? La primera gran reflexión que les quiero hacer, y que reiterando un poco lo que señalaba David sobre su explicación, su ponencia muy buena, pues ¿para qué dedicarnos a lo público? ¿Por qué estudiar administración pública? Y ahí les dejo la reflexión. Sabemos lo que leemos, lo que sale en la prensa, la opinión pública del servicio público, pues es la verdad que los que nos dedicamos a esto somos unos corruptos, no sabemos, no solucionamos, somos unos burócratas. Hay toda una estigmatización sobre las personas que trabajamos en el servicio público. Entonces, lo primero que quisiera señalar es ¿para qué dedicarnos a lo público? Que ustedes lo trajeran presente, reflexionen, ¿por qué estará estudiando los que están estudiando administración pública? ¿Por qué lo han decidido? Y que encuentren en esa respuesta el sentido de la ponencia que les voy a ofrecer. Me parece que eso es importantísimo, porque eso se nos olvida, porque al final todos y cada uno de nosotros, los que nos dedicamos al ámbito público, tenemos un fin y una vocación. Entonces quiero que esta respuesta, los que están siguiendo la ponencia, primero la reflexionen e intenten responder, porque será producto de la ponencia que seguirá. Hay que hacer una distinción inicial, como parte de estas reflexiones iniciales, sobre quiénes son las personas servidoras públicas, porque vamos a hablar de las personas servidoras públicas. Y entonces aquí
les puse una pirámide que señala la teoría, que señalan los especialistas. Pues primero hay trabajadores de base, como se señala en México, o sindicalizados. Ellos normalmente, digamos que defienden los intereses de ese sindicato, son servidores públicos. Luego en medio de la pirámide hay personas servidoras públicas, los que desarrollan todas las tareas en las instituciones gubernamentales, y luego están los sectores o los políticos. Aquí quise hacer esta distinción porque normalmente cuando señalan algún ámbito de actuación, señalan al diputado, señalan al senador, señalan al gobernador, señalan al presidente de la República, que la verdad es que hay que decir que es distinto la persona servidora pública. Nosotros estaremos enfocados más bien en las personas que desarrollan las tareas de gobierno, los que ejecutan las políticas públicas. Por eso es importante realizar esta distinción. Sin duda, hay que señalarlo, la profesionalización debe estar en todos y cada uno de las esferas, desde los trabajadores de base, desde las personas servidoras públicas y también de los políticos. Sin embargo, sí hay que hacer una distinción, porque normalmente, como les reitero, cuando generan alguna idea o alguna estigmatización, pues nos meten en el mismo cuadrante que los políticos, y la verdad es que no siempre o no es así. Primero aquí una definición del doctor Rafael Martínez Pons, un especialista en temas de profesionalización, que señala, vamos a definir qué es la profesionalización. Pues él señala que es un sistema vinculado, adecuado, con un adecuado sistema de reclutamiento, selección, formación, promociones, ascensos, estímulos y retribuciones, que conoce y asegura la motivación del servidor público para especializarse y desempeñar en términos de calidad, compromiso y eficiencia para conseguir los fines de la organización que forma parte. En resumen, la profesionalización es un esquema, es un proceso en el que se gestionan las personas que trabajan en el servicio público, y se debe hacer mediante esquemas bien definidos, subsistemas bien definidos. Y aquí yo coloqué, digamos, algunos estos son básicos. Sin ello no puede existir la profesionalización, que se consolida en un servicio civil o servicio profesional de carrera, como se señala en México. En general es servicio civil de carrera. Aquí lo señalé. Entonces, la profesionalización es desde el proceso de atracción. ¿Cómo llegan las personas a trabajar en el servicio público? Bueno, pues mediante un examen, un concurso abierto, unas entrevistas estructuradas, es decir, todo un proceso en el que bien definido, más allá de es que es mi amigo, es que llegó porque hizo buena campaña política, en fin, la atracción es mediante la profesionalización, es un servicio, es un mecanismo bien definido, con estructuras bien definidas. También la profesionalización implica capacitación, es decir, una especialización, una capacitación constante, no solo en temas técnicos, también en temas éticos, en temas de valores, en temas de orientación a las personas, en temas de políticas públicas. Es decir, la profesionalización también conlleva una capacitación constante. Sin embargo, una vez que se recibe la capacitación, la profesionalización también requiere de un proceso de evaluación continua, un proceso en el cual se evalúa el desempeño de los servidores públicos en beneficio de la población. Otro aspecto es el desarrollo. Para que dentro de un esquema de profesionalización que se consolida en un servicio civil de carrera, pues tiene un desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Pues cómo las personas logran los ascensos. Que los ascensos se den mediante estructuras bien definidas, que se den mediante mecanismos de idoneidad, de mérito. Entonces, un esquema de profesionalización también implica el desarrollo de las personas en el servicio público. Hay esquemas que son abiertos y otros cerrados. Los abiertos son los que desde la pirámide, desde el ingreso de la digamos, estructura más baja de la organización, van escalando. Ahí está el ejemplo del caso francés, el caso alemán. En cuanto también se puede dar un esquema abierto en el cual la persona, pese a que ingrese desde lo más bajo, puede ir escalando en la pirámide organizacional sin necesidad de ir peldaño a peldaño. Y luego hay un proceso de separación
este es, la verdad es que es de los sistemas que yo considero que son más importantes, porque tiene que ver con todo un esquema de cómo el servidor público deja de ocupar su tarea más allá, digamos, de solamente avisarle, sino que tiene que ser un proceso bien definido para proteger a la persona que trabajó durante muchos años en el servicio público y tiene que estar sujeto, pues, a un esquema incluso de dignidad de la persona que trabaja en el servicio público. Luego aquí hay que señalar que la profesionalización se sustenta en muchos pilares. El más importante de ellos es que es el mérito. Es decir, para que una persona ocupe una posición, para que una persona llegue a ocupar un puesto dentro de la administración pública, pues debe ser el mérito en un esquema de profesionalización el principio fundamental mediante el cual accede a ese empleo público. Otro es, pues, la profesionalización también requiere vocación. Un poco empezando a responder la pregunta que yo les hacía inicialmente, ¿por qué estudiar administración pública? ¿Por qué dedicarnos a lo público? Pues por vocación, porque buscamos satisfacer, mejorar alguna condición de nuestras poblaciones en algún sector en específico, ya sea salud, educación, telecomunicaciones, seguridad pública, en fin, todas las tareas que se desarrollan mediante la administración pública. Otros es la eficiencia y la eficacia. Los fundamentos para qué generar esquemas de profesionalización, pues para hacer de la administración pública mucho más eficiente, que sea más cercana a la población y sobre todo que sea aumentar las capacidades. Es decir, por ejemplo, retomo otra vez las palabras de David, que nos señalaba que, pues, en una provincia de allá de Loja, en un cantón, hay algunas condiciones, digamos, ni siquiera han logrado satisfacerse funciones o necesidades básicas de la población. La profesionalización es un mecanismo en el mediano y largo plazo para generar servidores públicos, personas que trabajen en el servicio público mucho más capaces y que se fundamenten en estos méritos. Se fundamentan en estos principios, perdón: vocación, mérito, eficiencia, capacidad y eficacia. Ahora bien, ya definimos qué es la profesionalización, quedamos que era todo un proceso de gestión de las personas que trabajan en el servicio público y que además son esquemas bien definidos. Aquí hay que señalar algo. ¿Qué no es profesionalización? Porque podemos escuchar por ahí en los medios, en las agendas, en muchos espacios, pues, ¿qué es a lo que señalan como profesionalización? Y la verdad es que estaría quedando corta este concepto. Pues aquí hay unos conceptos que yo les di. Por ejemplo, contar con estudios universitarios no hace que una persona sea profesionalizada. Sin duda, los conocimientos cuentan en el desarrollo de personas servidoras públicas profesionalizadas, pero el contar con estudios universitarios no te hace estar profesionalizado. Estudiar cursos tampoco lo es. Tiene que ser todo un proceso, como se lo señalé. Tiene que haber simular, por ejemplo, el proceso de ingreso va en contra de los principios de profesionalización. Si me llama mi compadre para entrar a trabajar, si no hay un mecanismo bien definido para entrar a trabajar en el servicio público, pues eso va en contra de los principios de la profesionalización. Aquí hay otra cosa también muy importante: la profesionalización no significa ponderar entre la experiencia, la capacidad y la honestidad. Son principios que deben comulgar entre sí, y yo abonaría incluso justo con la honestidad la ética. No tendría por qué ser menos importante la experiencia que la capacidad, al contrario. Bien lo han señalado, que uno de los primeros actos de honestidad es aceptar un cargo para el cual sí está habilitado. De lo contrario, digamos que este principio estaría un poco roto. Otra cosa que pues hay que señalar, que así siempre ha sido, hay que cuestionar esta parte siempre. Aquí se los dejo como a todos los estudiantes de administración pública, que se cuestionen todo lo que está establecido con fundamento, con bases, pero sí cuestionar
pues, si así siempre ha sido y cuestionar si así siempre tendrá que ser. ¿Qué podemos mejorar en la administración pública? Profesionalización es justamente eso también, cuestionar el modelo, cuestionar con fundamentos teóricos, académicos, pero también con la experiencia y sustentado, digamos, en principios de la profesionalización. Y finalmente, esta es la que a mí me parece más importante y quizá la más compleja de entender. Los servidores públicos no le pertenecen a los partidos políticos o al gobierno en turno. Las personas que trabajan en el servicio público desarrollan tareas específicas. Hay que señalarlo. Las personas no le pertenecemos a un partido político, a un gobierno en turno. Debemos hacer frente con decisiones estrictamente técnicas que beneficien a la población. E incluso, déjenme decírselos, la profesionalización puede ser el mecanismo mediante el cual se resista con instrumentos técnicos a decisiones que no son adecuadas para la población y que solamente buscan beneficios electorales de ese gobierno. Una administración pública que está profesionalizada es un obstáculo para la toma de decisiones populistas, inadecuadas, autoritarias. Un servicio público profesionalizado es justamente eso. Y aquí, pues unos ejemplos de qué no es profesionalización, que la verdad es que, pues un poco dejan entrever de pies a cabeza cómo está configurada la cuestión de la profesionalización, los obstáculos a los que se ha enfrentado la profesionalización del servicio público en Latinoamérica en general. Y aquí un poco lo que señalaba nuestro buen presidente en México, los funcionarios de nuestra administración deben tener 90% honestidad y 10% de experiencia, mientras contestaba un planteamiento de una designación que hizo en una organización que además es estrictamente técnica porque es del sector energético. Pues justamente lo que le señalaba, la profesionalización no debe ponderar entre la honestidad y la experiencia, e incluso, como lo veremos en adelante, pues lo único que en este momento, en este punto en específico, nos garantiza que es honesto, pues es la palabra de una persona, en este caso del presidente. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer es que sea mucho más institucional, para que no tendríamos por qué ponderar entre la honestidad y la experiencia. Son principios que se deben conjuntar y que además con eso nos va a generar instituciones mucho más capaces. Luego, aquí también tengo una declaración de un diputado que le preguntan, ¿por qué qué piensa de la salida masiva de funcionarios federales a partir del siguiente año? Y señala que yo no veo algo así. Creo que van a salir afortunadamente muchos que son del partido que perdió, como es lógico. Cambia la administración, pues cambian muchos funcionarios. Es justamente esta idea la que tendremos que combatir. No debe ser lógico que cambien los funcionarios y que lleguen con la nueva administración. Se tiene que generar este esquema de evaluación para que, si bien es cierto que se vayan los que no han cumplido con sus objetivos, sin embargo no se tienen que ir porque se pierde talento desperdiciado y se pierden incluso recursos públicos que se gastaron o que se invirtieron, mejor dicho, en la capacitación y en la profesionalización de esos servidores públicos, única y exclusivamente por esta política, lo que se llama, digamos, lo que se conoce en la teoría como la política de botín. Y luego también hay que señalar que no es profesionalización cuando se afecta a las condiciones de las personas en el servicio público. Y aquí, por ejemplo, puse una nota que es reciente que señala, pues iba a pagar mi operación con mi aguinaldo, así afecta el recorte a funcionarios. Si bien es cierto que la población, que nuestras poblaciones viven hoy en día una condición de emergencia económica, también lo es que retirar las condiciones de dignidad de las personas servidoras públicas no beneficiará las condiciones de los sectores más vulnerables que hoy están siendo afectados por la pandemia.
Esto sin duda vende, decir que voy a recortar ciertas condiciones de las personas servidoras públicas, vende, es bien visto. Sin embargo, esto no soluciona, e incluso yo diría que es un balazo en el pie en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque está deteriorando la cultura organizacional de las personas en el servicio público y además genera menos incentivos para las personas que trabajan en el servicio público y además seguramente con menor, digamos, con menor motivación por el desarrollo de sus tareas. Perdón. Hay un siguiente tema que a mí la verdad es que me llama mucho la atención y este es un tema que se impulsó en una agenda hace un año, hace 2 años, perdón, que se llama Servicio Público Digno. Y ahora vamos a ver de qué se trata. El servicio público digno, pues, no es más que retirar la estigma que se tiene hacia las personas servidoras públicas. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos haciendo es destruir lo que nosotros mismos construimos. Es decir, para generar un servicio público se necesitan, aquí yo anoté, 3 pilares fundamentales. Primero son condiciones laborales. Una persona que trabaja en el servicio público requiere de condiciones laborales mínimas para el desarrollo adecuado de sus tareas. Y aquí hay que señalarlo muy claro. Se necesitan esquemas en los que se concilie entre la vida laboral y personal de las personas que trabajan en el servicio público. También son importantes. Justamente quien se siente realizado en su trabajo puede desarrollar de mejor manera sus tareas. La tecnología, esta pandemia nos ha dejado, una lección fundamental. Necesitamos tecnología para el desarrollo de nuestras tareas. Necesitamos espacios dignos de trabajo también para poder desarrollar nuestras tareas. También hay que hablar de remuneración. Las personas en el servicio público no son solamente héroes nacionales que no cobran o que no se dedican o que no deben, digamos, cobrar algo digno por sus tareas. Necesitan una remuneración adecuada, proporcional al desarrollo de sus tareas, siempre sujeta a la evaluación y al desempeño de sus actividades. Eso hay que decirlo, pero tiene que ser adecuada y proporcional. Y aquí el pilar fundamental de este tema, para generar un servicio público digno, se necesita valorar el papel y la tarea de las personas que trabajan en el servicio público. Es fundamental que reconozcamos cuál es nuestra tarea. Sin duda, necesitamos que los servidores públicos, las personas que trabajamos ahí, hagamos nuestra tarea de la mejor manera, bajo principios éticos, apegados a las normas, buscando solucionar los problemas de la sociedad, justo para generar un círculo virtuoso en el cual se revalore el papel de la tarea de las personas que trabajan en el servicio público. Aquí yo quisiera señalar algo que es un concepto que a mí me parece muy importante y que esta cita yo me la señalaría. Si no dignificamos la tarea de las personas en el servicio público, el camino hacia el progreso será mucho más sinuoso. De eso no tengo duda. Y aquí les puse la imagen de la penumbra. La verdad es que si no valoramos, y nosotros mismos como personas en el servicio público, o estudiantes de administración pública y futuros servidores públicos, pues no haremos más que complicar más el panorama y será mucho más complicado llegar a los objetivos que buscamos. Aquí traje este tema que me parece muy importante, cuál es el papel de los jóvenes en el servicio público. Y otra vez me voy a la pregunta inicial, ¿por qué estudiar administración pública? Seguramente muchos respondieron que porque quieren trabajar en el servicio público, porque quieren ayudar a sus comunidades, porque quieren atender una tarea, porque buscan un fin o un interés social, alcanzar o buscar mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Y entonces aquí nos vamos con una pregunta que yo me hice desde que estudié administración pública. Y bueno, ¿cómo se accede al servicio público? Y aquí entra de nuevo la profesionalización. La verdad es que es mucho más complicado entrar si no existen esquemas de profesionalización
que se cierren con un servicio civil de carrera, aquí hay que decirlo, es complicadísimo. Tendrían que hacer campaña, tendrían que estar cercanos a alguien, tendrían que acercarse, tendrían que ayudarlos un amigo, un familiar, y eso es lo que sucede. Por eso tendríamos que buscar esquemas en los cuales se implementen desde la academia. Me gustó mucho también lo que señaló David en cuanto al papel de la academia en el desarrollo o en la mejora de los procesos. Sin duda necesitamos una academia crítica y también, además de crítica constructiva. Y entonces, este es un aspecto que debemos señalar las personas que trabajamos en esto. Y aquí un poco también la reflexión, y esto siempre lo digo, los jóvenes, ser jóvenes es algo pasajero. También tenemos que pensar en el mediano y largo plazos. Entonces, si nosotros buscamos trabajar en el servicio público, no tengo duda que es el servicio civil de carrera el que va a generar mecanismos para que nosotros podamos acceder y ocupar lugares y posiciones, digamos, de toma de decisiones en las instituciones públicas. Y aquí hay que señalar algo. La OCDE le hizo una recomendación a México en 2011 para generar un programa de jóvenes sobresalientes. ¿Qué es lo que además, después de 9 años de esa recomendación, pues nadie ha dicho nada y yo lo quiero retomar en este momento? El programa de jóvenes sobresalientes lo que busca es generar opciones de primer empleo en el servicio público para las personas que trabajan, digamos, para las personas que estudian administración pública o todas las que tienen relación con el ámbito público, pues un programa de jóvenes talentos. ¿Qué es lo que generaría en este sentido? Lo que dice la OCDE, y es además totalmente cierto, es que generaría pequeños agentes de cambio dentro de las organizaciones públicas. Y entonces aquí es donde yo les digo, pues hay que impulsar esta agenda. En todos y cada uno de nuestros países se requieren estos programas en los que estemos sujetos sin duda a evaluación, pero que nos den una oportunidad en el servicio público. Y entonces retomo esta idea de la OCDE de un programa de jóvenes sobresalientes, que ya tiene 9 años y que además casi 10, y lo que representaría es un sentido de pertenencia a las instituciones, no a la persona a la que me llevó. Y entonces esto conllevaría de nuevo un círculo virtuoso en el cual puedo generar, digamos, resistencia y proposición en beneficio de las instituciones y no solo de las personas y de los fines electorales. Ahora, también es importante señalar, pues, cómo está la profesionalización en América Latina. Y aquí la primera conclusión, les presento estas gráficas que se ofrecen en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, hecho en conjunto con la OCDE, que se llama Panorama de las Administraciones Públicas, que les sugiero lo revisen. La verdad es que son estudios muy interesantes para las personas que estamos trabajando en esto. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo estamos en cuanto a profesionalización. Vemos que nuestras administraciones públicas están altamente politizadas, es decir, que no hay mecanismos tan claros para poder, esto que yo hablaba de qué es la profesionalización, no hay estos mecanismos adecuados para poder generar todo este esquema de gestión de personas con base en mérito. Y la OCDE pues está muy por encima de nosotros, el G20 también. Y vemos también algunos países que la verdad es que han mejorado bastante. Aquí vemos que lo ha hecho muy bien Chile, que lo ha hecho muy bien Costa Rica. Yo ahora destacaría también el caso uruguayo, que con algunas resistencias, pero han logrado salir adelante. Incluso República Dominicana también lo ha venido haciendo mejor. Y luego aquí, por ejemplo, cómo ha sido distinto el avance del mérito en cuanto al servicio civil. Aquí podemos encontrar el caso mexicano en la parte media de la segunda gráfica, de la gráfica que está en la parte de abajo. Vemos que, por ejemplo, México tuvo un retroceso importante en cuanto al mérito en los últimos años en el servicio, en la instalación de un mérito en el servicio público. Vemos avances de Perú, Ecuador también ha avanzado muchísimo,
Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzar los mejores niveles que presenta la OCDE. En conclusión, ¿cómo está la profesionalización en América Latina? Pues primero hay que decirlo, no es un tema que ocupe la agenda. Estamos ocupados por otros temas, pero la profesionalización no es importante y por eso hay que subirla a la opinión pública con elementos y con una serie de opiniones técnicas. ¿Es difícil su adopción en América Latina? Eso también lo señala la teoría. Hay, hay un artículo hecho por la investigadora Mariana Chudnovsky que señala que más bien tendríamos que pensar en quitarle la tensión entre el mérito y la política y generar esquemas mixtos en los cuales sea más fácil pues que se funden estos esquemas dentro de América Latina por esta tradición de una política de botín que tenemos en nuestros países. También hay que decirlo, y aquí lo vimos en las gráficas realizadas por el BID y la OCDE nos muestran que los avances en la región son muy distintos. Hay países que han mejorado y habemos otros que hemos empeorado en los últimos años. Y también otro de los puntos es que hay que decir que la política de botín sigue imperando. Este planteamiento que yo señalaba en una diapositiva anterior con respecto a que pues es normal que se vayan servidores públicos y hasta es bueno porque van a llegar nuevos. Esta es la idea muy arraigada que tenemos de la política de botín. Gano yo, gané las elecciones, gano todo, incluidas las personas que trabajan en el servicio público. Lo perdí todo. La política de botín es algo que tenemos que replantearnos y que tiene que modificarse. Ahora bien, vamos un poco ahora sí a las conclusiones. Yo quisiera retomar pues la pregunta inicial que hicimos. La pregunta inicial que hicimos fue ¿para qué estudiar administración pública? ¿Por qué dedicarnos a lo público si solamente nos estigmatizan, si somos los corruptos, si somos los malos, si somos los flojos? ¿Por qué dedicarnos a esto? Y si encontramos una relación con la respuesta de por qué importa la profesionalización, seguramente, como ya les decía, muchos contestaron a la pregunta, pues porque buscamos solucionar alguna problemática de nuestra comunidad, porque nos interesa un fin público, porque nos interesa arreglar algo, porque nos interesa cambiar algo en nuestros países que siempre, digamos, yo estoy harto de que no haya personas que no tengan ni los servicios básicos y quisiera ayudar a este tema. Estoy seguro que todas las personas que nos dedicamos a esto fue por un interés público los que respondimos a esta pregunta. Y entonces, ¿por qué es importante la profesionalización? Porque es un mecanismo que nos ayuda a solucionar gran parte de estos problemas. La profesionalización, hay que también señalarlo, no es un beneficio en el corto plazo, se debe de institucionalizar en el mediano y largo plazos para que sea benéfico. Y entonces vamos a empezar a desagregar por qué importa la profesionalización del servicio público. Pues primero porque hay estudios muy serios y muy claros de que un servicio profesionalizado, público profesionalizado, favorece el combate a la pobreza y genera desarrollo económico. Yo estoy seguro que muchos nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo arreglarlo? Vemos que en esta emergencia, por ejemplo, pues el deterioro económico ha sido claro y no encontramos mecanismos mediante los cuales podamos solucionar. Pues yo les digo algo, la profesionalización nos ayuda al combate a la pobreza y al desarrollo económico. ¿Por qué? Porque genera instituciones mucho más capaces de atender las demandas ciudadanas. Segundo, pues contribuye al combate a la corrupción. Es un lastre que arrastra a América Latina. No es el mecanismo que va a desaparecer la corrupción por la profesionalización. La respuesta es no. Lo que sí es que va a disminuir. ¿Por qué? Porque genera personas en el servicio público mucho más leales a la organización, leales a la vocación por el servicio público,
Y esto, pues, si no disminuye la corrupción, yo no le debo nada a una persona que me dio el empleo. Yo le debo todo al mérito que yo me gané esa posición en el servicio público, y eso es un obstáculo para los corruptos. Disminuye el nepotismo y además contrarresta la adopción de una política de botín. Es aquella que ya les he narrado, de que pues, yo gané y mis servidores públicos me pertenecen. Otro aspecto fundamental es que genera instituciones más capaces, ágiles y que promueven la eficacia y la eficiencia. Y yo también aquí agregaría que la innovación, la profesionalización genera estos esquemas, digamos que instituciones que ofrezcan mejores y mayores soluciones a la población. Y además con capacidad, no puede ser a punta de ocurrencias que yo genere soluciones. Me parece que la administración pública ya no da, las necesidades de la población en América Latina no dan para estar a punta de ocurrencias, buscar soluciones. Necesitamos instituciones y personas en el servicio público con criterios técnicos definan todas y cada una de las soluciones en todos los rubros: economía, recursos naturales, en energías limpias, en todo tipo de transporte. Necesitamos soluciones con criterios técnicos, no ocurrencias. Ese es lo importante de la profesionalización. Aquí hay otro punto muy, muy importante: única y exclusivamente con la adopción de medidas afirmativas, es decir, espacios destinados exclusivamente para este tipo de poblaciones, puede favorecer la inclusión de grupos que tradicionalmente no están representados en la administración pública. Recientemente hice un estudio y el promedio de edad, al menos en México, en la administración pública federal, es de 52 años, las personas que trabajan en el servicio público. Es decir, los jóvenes nos encontramos subrepresentados en las organizaciones públicas. Y aquí hay que decirlo, los esquemas de profesionalización permiten la inclusión con medidas afirmativas, como lo señalaba, la inclusión de mujeres, de jóvenes y de poblaciones indígenas. ¿Y esto qué beneficio nos traería? ¿Qué beneficio nos trae que haya más mujeres, más jóvenes y más poblaciones indígenas en el servicio público? Pues que generemos políticas públicas para toda la población. No podemos ser solo hombres de cierta comunidad o de cierta región con una delimitada experiencia los que definan las políticas públicas de los países. En las administraciones públicas tienen que estar representados todos los sectores de la población. Por eso es importante que con la adopción de medidas afirmativas, con un servicio civil de carrera, se incluya a más jóvenes, a más mujeres y a más poblaciones indígenas. Y aquí va la conclusión con este bonito GIF de los supercampeones. Para impulsar la profesionalización se requiere voluntad política. ¿Qué significa esto? Que son las personas, los líderes políticos, los que requieren de esa voluntad para poder implementar estos mecanismos de profesionalización. Y esto es un tema, digamos, complejo, porque pues no es una agenda que venda, como les decía. Los beneficios se ven en el mediano y en el largo plazo. Se tiene que estar apretando tuercas a cada uno de los subsistemas, al de atracción, al de capacitación, al de evaluación. Se le tiene que estar siempre metiendo tuercas, siempre buscando la mejora continua. Sin embargo, la profesionalización, si requiere de voluntad política, no va a llegar. Repito, no va a llegar si los interesados en el servicio público no promovemos esta agenda. Nosotros tenemos que ser quienes impulsamos esta agenda. Y aquí respondo la pregunta de la ponencia: ¿por qué importa la profesionalización del servicio público? Porque si la impulsamos adecuadamente, puede combatir a la pobreza, puede generar desarrollo económico, puede disminuir la corrupción, puede disminuir las prácticas de nepotismo, genera
instituciones mucho más ágiles, capaces, y además puede beneficiar a la inclusión de sectores que tradicionalmente están subrepresentados en la administración pública. Esa es mi conclusión. Espero que les haya gustado. Les dejo las redes institucionales, las redes de mi iniciativa, el portal de administración pública. Es un espacio abierto para quien quiera seguir. Por ahí tenemos entrevistas con varios expertos sobre distintos temas de gobierno. Pues ahí les dejo el link y las redes para quien quiera seguir, y estoy abierto por si surgiera alguna pregunta más con respecto a mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Gonzalo Vera, fundador del portal de Administración Pública México, con el tema la profesionalización de las personas servidoras públicas. ¿Por qué importa? Con esto damos paso a la ronda de preguntas para los ponentes, debido a que la ponencia programada para hoy por el doctor Pablo Ruiz se traslada el día viernes por cuestiones personales. A continuación tenemos una pregunta para el licenciado Gonzalo Vera de Manuel Udeña, que dice: si bien la profesionalización es el punto clave de la administración pública, ¿por qué no se implementa pruebas como ser diputado, ser presidente o hasta ser servidor público? Ya que en Ecuador solo para poder estudiar una carrera universitaria se toman pruebas de ser bachiller. De acuerdo, mira, en el caso de los diputados es un tema polémico, porque finalmente estarías coartando el derecho a una persona por no tener estudios, a acceder a un cargo de elección popular. Sin embargo, yo creo que sí nos tenemos que trasladar hacia esquemas de profesionalización en todos y cada uno de los ámbitos públicos. Aquí la propuesta que yo te haría es que tenemos que generar institutos nacionales de profesionalización del servicio público, en los que generemos espacios. Por ejemplo, para ser diputado, ¿qué necesitas saber? Pues al menos necesitas saber cuáles son las actividades de un diputado, qué necesitas conocer, cuáles son las aptitudes, las actitudes, y si bien es cierto que no te pueden obligar a que tu posición, digamos, no la puedas ocupar porque no tienes una cierta formación académica, también lo es que una vez que seas elegido, tendríamos que trasladarnos a esquemas de capacitación de esa persona, porque no puede ser un diputado, no puede ofrecer soluciones por muy buenas intenciones que tenga si no conoce cuál es su ámbito de actuación. Así que yo te diría, es una gran pregunta. Tendremos que pasar hacia una profesionalización 2.0, en la cual pues se genera yo incluso generaría una organización especializada en este tema en cada uno de nuestros países para capacitar a las personas en el servicio público de cualquier naturaleza. Entonces, pues justamente es eso, es trasladar. No hemos solucionado la profesionalización en el 1.0, sin embargo, ya vienen nuevas necesidades, y entonces necesitamos generar esquemas de mérito en todos y cada uno de los ámbitos del servicio público. Muchas gracias, licenciado Gonzalo. Continuamos con la siguiente pregunta, que dice: José Ojeda nos pregunta: si son tan importantes los valores de un servidor público, ¿por qué no inculcar valores a nuestros estudiantes desde temprana edad? Es una gran pregunta, y yo diría un gran planteamiento, que además tiene un gran contenido teórico, y pues te apoyo. Yo creo que este tiene que ser un tema de fundar las bases de una nueva educación con una nueva conciencia ciudadana. Aquí yo te diría que tendremos que pensar desde la academia cuáles son nuestros programas de administración pública y reformularlos. Habrá que adecuar algunos que tengan que ver con, que incluyan, por ejemplo, valores como la ética pública, pero también generar habilidades como la empatía, por ejemplo. Hemos visto que son valores fundamentales para el desarrollo de las tareas. Así que, pues aquí lo que yo te digo es, hay que buscar que desde la academia se mejoren todas y cada una de las situaciones, y sobre todo, pues repensar los esquemas
digamos, las asignaturas que se desarrollan en todos y cada uno de los niveles educativos de nuestros países. Muchas gracias, licenciado. Continuamos con la siguiente pregunta de Andreita Benítez. De acuerdo a lo mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la honestidad, ¿qué garantiza que los funcionarios públicos sean honestos al momento de ejecutar su cargo? El hecho de que en verdad se encuentra velando por el interés general, más no por el interés particular. Nada te lo garantiza, esa es la realidad, nada te lo garantiza. Lo que sí hay es mecanismos institucionales que te acercan a generar ética pública, a generar valor público, que es el principio fundamental de este Congreso, y eso exclusivamente mediante ese mecanismo. La verdad es que el tema es que una persona no puede delimitar quién es honesto o quién no lo es. Entonces, lo que tendremos que pensar es dejar de pensar en personas, en poderes unipersonales, para pasar a hablar de movimientos, digamos, institucionales, en los que mediante mecanismos, como yo les expliqué, bien establecidos, podamos desarrollar pues servidores públicos mucho más éticos y además mucho más capaces. Aquí yo te diría, nada te lo garantiza, pero un servicio civil de carrera te acerca mucho más que no tenerlo. Esa es la respuesta fundamental. Listo, gracias, licenciado. Y finalizamos con esta pregunta de Luis Jiménez. La profesionalización parte del concepto básico como actitud y aptitud. Por ende, la especialización surge como una necesidad importante. Si dice que no es profesionalización, títulos académicos y seguir cursos, ¿cómo se logra la especialización en temas de innovación pública y actualización de capacidades? Ok, aquí me voy a explicar un poquito mejor porque quizá no lo hice de manera adecuada. La profesionalización del servicio público no solo es contar con estudios universitarios. ¿Por qué? Porque la profesionalización no solamente son cuestiones técnicas, también tiene que ver con un tema de valor público, de ética pública. Sin duda, para ser profesional y para ser especializado, pues necesitas estudios completamente restablecidos. Parte del desarrollo de habilidades de especialización, pues necesitas estudios técnicos. Sin embargo, no te hace únicamente profesionalizado el estudiar una licenciatura, una maestría, un diplomado. No, también te necesitas desarrollar digamos, habilidades, competencias y sobre todo aptitudes. Es decir, es todo un entramado complejo. No solamente la profesionalización se especifica o aborda estudios universitarios o estudios técnicos. También lo es, forman parte de la profesionalización, pero no solo es eso. Ese es mi punto, que espero que haya sido entendido. Agradecemos mucho su participación en el